La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra. Esa es la liberación que da el perdón. El perdón que no solo libera al perdonado, sino también, sobre todo, al que perdona. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa Construyendo, el espacio de la SAP donde nosotros los jóvenes podemos interactuar respecto a todas las situaciones de nuestro país. El día de hoy nos encontramos con un grupo de estudiantes que nos darán sus apreciaciones sobre los acuerdos, que también nos permitirán desglosar todo lo que se ha dado, sus principales puntos y todo lo que podremos encontrar en este capítulo. Después de conocer acerca de qué se ha pactado en los acuerdos de La Habana y tener más claridad, podremos tener conciencia acerca de cómo participar y manifestarnos dentro de estos procesos. El acuerdo final tiene a su vez 6 puntos, de los cuales todos están interesadamente pactados por todas las agendas de negociaciones. Esta agenda permitió mantener un orden de negociación en el cual durante más de 3 años se pusieran de acuerdo las negociaciones del gobierno y de las FARC sobre puntos específicos para terminar el conflicto. Por eso para nosotros es importante que ustedes conozcan cuáles son los puntos que se trataron en estos acuerdos. El primero trata de política del desarrollo integral agrario. El segundo es acerca de la participación en política. El tercero, fin del conflicto. Cuarto punto, solución al problema de cultivos ilícitos. Quinto, víctimas. Y el sexto, el más importante tal vez para lograr consolidar la paz en el país, es acerca de la implementación, la verificación y la refrendación de estos acuerdos. Con nuestros compañeros de la SAP iniciamos este programa de Construyendo, en el cual conoceremos y conversaremos acerca de punto por punto que se pactó en La Habana, Cuba, en orden de poder tener argumentos necesarios que serán clave a la hora de votar este 2 de octubre, para poder empezar a construir la Colombia que todos queremos. Bienvenidos.
El agro colombiano se ha visto muy afectado por el tema del conflicto. Por esto, uno de los puntos principales ha sido el desarrollo agrario integral y queremos saber sobre qué trata esto. Es importante tener en cuenta que la gestión del territorio para generar espacios de paz a los habitantes de los diferentes territorios a nivel nacional necesita que este acuerdo finalmente se consolide. Por eso es importante recordar que no todos los territorios tienen las mismas problemáticas y no todos los territorios entienden estas problemáticas de la misma manera. Aprovechando, muchachas, que ustedes están aquí, quisiéramos hacerles unas preguntas para, digamos, resolver las diferentes inquietudes que tanto nuestros televidentes como nosotros tenemos al respecto. Entonces, la primera pregunta que les tenemos a ustedes es: ¿en qué se beneficia o en qué afecta a todas las zonas rurales y urbanas de los colombianos este acuerdo? Bueno, frente al primer acuerdo, que es el punto 1 que se desarrolló en La Habana de reforma rural integral, pues vale reconocer que es un punto que principalmente va a beneficiar al campo como uno de los principales afectados del conflicto, y en esa medida tiene como objetivo principal la reducción de la brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad. En esa medida se establecen una serie de mecanismos para el acceso de la tierra, donde encontramos el fondo de tierras que les permitirá a los campesinos no solamente acceder a las tierras, sino retornar a sus territorios para desarrollarse en sus labores como campesinos. Asimismo, pues se han desarrollado actividades, se plantean mecanismos complementarios que le permitan garantizar el derecho a la salud, a la educación, la construcción de infraestructura, principalmente de vías terciarias, para el desarrollo del comercio de la comercialización de productos campesinos y el reconocimiento de algunos territorios como lo son las zonas de reservas campesinas, las economías solidarias, sin que ello implique el desconocimiento de la propiedad privada. Le llega el turno a la participación política. Este acuerdo trata principalmente de que partidos opositores pueden empezar a ejercer su política, así como también van a surgir nuevos movimientos ciudadanos, los cuales han sido vulnerados por la guerrilla. Ciertamente, Ana, este es uno de los puntos más álgidos y de los más complejos dentro del acuerdo. Mucho se ha hablado frente al tema, mucho se ha dicho frente a este, pero no tenemos una claridad sobre verdaderamente qué es lo que se les va a dar en participación política a las FARC. Es por esta razón que, para solucionar estos mitos que existen acerca de la participación en política, tal vez una de las temáticas más álgidas y controvertidas dentro del acuerdo, tenemos a nuestras compañeras y ellas nos van a solucionar estas inquietudes. Por eso queremos saber cómo se puede interpretar la participación de las FARC en política. Bueno, a lo largo de nuestra historia como democracia se han llevado a cabo unas dinámicas en participación política que han excluido a muchos sectores de la sociedad de la democracia de la que hablamos habitualmente. Es por eso que el punto número 2 para la terminación del conflicto consigna aspectos en materia de inclusión de partidos sociales, de movimientos sociales inclusivos de indígenas, negritudes, víctimas. Adicional a esto, la reforma del sistema electoral al interior de nuestro país y el surgimiento de nuevas dinámicas que construyan una democracia al interior de nuestro país, Colombia. Respecto al tema de la participación en política y de si los guerrilleros condenados pueden participar posteriormente en política, se han generado algunas cuestiones y algunas cosas que intentan tal vez confundir a las personas. Por eso queremos aclarar y saber exactamente qué dicen los acuerdos en este punto. Bueno, la participación política es como uno de los temas que más controversia, si bien decía Alejandro, ha generado. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de paz con un grupo armado que precisamente entró en guerra por cuestiones políticas, la intención en el proceso de negociación de paz es que efectivamente ellos tengan participación política. Teniendo en cuenta esto, lo que se plantea, lo que se acuerda es que ellos tengan 10 curules en el Congreso por 2 periodos y posteriormente accedan a ellas de la misma manera. Democráticamente tendrían que acceder por medio de votación. Además de esto, los guerrilleros que hayan sido juzgados o que hayan sido vulnerados dentro de este proceso también van a tener participación política efectivamente. Seguimos con Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Hoy nos encontramos aquí en el campus de la SAP y estamos con estudiantes de nuestra institución que nos están aclarando duda por duda que tengamos respecto a los acuerdos que se hicieron en La Habana. Bueno, en esta oportunidad le toca el turno al punto 3 del acuerdo, fin del conflicto.
Es importante resaltar que el fin del conflicto implica la dejación de armas. Esto se hará con la verificación de organismos internacionales para que se haga de una manera efectiva y finalmente tener las garantías de no repetición. Y es en ese sentido que queremos saber pues qué es lo que estaremos aprobando nosotros el 2 de octubre o qué es lo que se estará dando el 2 de octubre y en qué incide esto para una paz estable y duradera. Bueno, el 2 de octubre se va a estar aprobando toda la construcción de unas bases fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida, en fin, de todos los colombianos. En ese sentido, es fundamental comprender que se va a generar o va a permitir que se dé toda una reforma rural integral que va a permitir no solamente la construcción de un nuevo catastro, que es fundamental para la propiedad, para el entendimiento de la concentración de la tierra, la redistribución de la tierra, sino también lo que es generar todas unas condiciones para la democracia, el fortalecimiento de la democracia que en estos momentos se tienen en el país. Reconociendo unas nuevas formas de acción política, reconociendo unos nuevos actores de la política que en sí fueron esa falta de reconocimiento lo que impulsó y fortaleció y agudizó el conflicto en Colombia. Y por último, pues permitirá generar unas condiciones donde la cuestión de la violencia o las armas no van a ser el factor fundamental para que la ciudadanía pueda hacer una participación real y una toma de decisiones frente a su contexto. La gente en las calles tiene la idea de que va a haber amnistía e indulto para crímenes de lesa humanidad. En pocas palabras, se cree que va a haber indulto, que va a haber impunidad. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, no va a existir ni amnistía ni indulto para delitos de lesa humanidad. Lo que plantea el acuerdo final para la terminación del conflicto es que va a existir 2 rutas procesales para delitos de lesa humanidad. La primera ruta procesal lo que plantea es que quienes cometieron delitos de lesa humanidad asuman la responsabilidad y no va a existir una pena privativa de la libertad en cárcel, sino lo que se van a hacer son mecanismos de reparación a las víctimas. ¿Por qué responsabilidad? Porque en procesos de reparación integral a la víctima se ha reconocido que quienes reconocen públicamente que han cometido delitos y han afectado a otras personas, garantiza que la víctima o la persona que se vio afectada por este tipo de hechos se sienta reparada simbólicamente y no solamente en términos económicos y en la privación de la libertad de quienes cometieron delitos y afectaron sus condiciones de vida. Adicional a esto, el acuerdo también plantea la segunda ruta procesal, que es para quienes no decidieron en principio asumir la responsabilidad de los hechos que cometieron en el pasado. Para estas personas, el acuerdo plantea que si, bueno, en principio no decidieron reconocer responsabilidad, pero después sí, las personas van a tener una pena privativa de la cárcel, así reconozcan responsabilidad tardía de 5 a 8 años, mientras que si no decidieron nunca reconocer responsabilidad, va a haber una pena privativa con cárcel de 15 a 20 años después de un juicio probatorio. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este es un acuerdo basado en el respeto a los derechos de las víctimas del conflicto armado. Resarcirlas está en el centro del acuerdo final. Las víctimas sabrán qué pasó con sus seres queridos, no solo a través de procesos judiciales, sino gracias a una comisión de la verdad y a una unidad que se encargará exclusivamente de buscar a las personas desaparecidas en el conflicto. Además, serán reparadas, y se garantizará que no se repetirán los crímenes de los que fueron víctimas, no solo porque se acaba el conflicto armado, sino porque habrá verdad, justicia y reparación. Esta es la primera vez en la historia que un grupo guerrillero acepta responder por sus delitos ante un tribunal de justicia nacional. Todos los responsables de los crímenes más graves serán sancionados y tendrán que reparar a sus víctimas. Este es un acuerdo con justicia, a cambio de contar toda la verdad,
reparar a sus víctimas y garantizar que no volverán a delinquir, los responsables recibirán una sentencia y cumplirán sanciones como construir infraestructura, hacer desminado humanitario y contribuir a la búsqueda de los desaparecidos. Quien no cuente la verdad irá a prisión hasta por 20 años. El objetivo es que nunca más se repitan los crímenes cometidos en el conflicto armado y que las víctimas sean plenamente reparadas. Más información en www.acuerdodepaz.gov.co. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Continuamos en Construyendo con los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública resolviendo las inquietudes que tenemos acerca de los 6 puntos del acuerdo y ya vamos en el cuarto punto que toca un tema que también es importante con respecto de las problemáticas como son los cultivos ilícitos y toda la cadena comercial que existe en torno a esta problemática. El acuerdo en cuanto a ese tema para la solución del problema de drogas ilícitas tiene 3 puntos, como cultivos, comercialización y consumo. Chicas, cuéntenos un poquito de qué se trata cada uno de estos puntos. Como ya lo mencionaba Alejandro, este cuarto punto tiene, digamos, 3 ejes que son fundamentales y que van a permitir que desde el gobierno nacional y desde la sociedad en general se pueda dar, digamos, una solución al problema de las drogas ilícitas. En primer lugar, el tema de los cultivos se va a abordar a partir de la construcción de unos programas y un programa general grande que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es precisamente generar esas condiciones fundamentales para que los campesinos hagan un proceso de transición entre estos cultivos de uso ilícito a cultivos que tengan un carácter legal y que les permitan tener condiciones favorables en términos económicos, pues para que ellos continúen, digamos, con sus actividades económicas. En segundo lugar, pues que es precisamente el tema de la comercialización. Entonces lo que se busca es atacar a los grandes capos y a las grandes organizaciones criminales que han garantizado que este tema de los cultivos, pero además de la comercialización y la distribución, se siga dando en el país y que, como podemos ver, pues no es un tema solamente nacional, sino pues también internacional. Entonces lo que se busca es seguir atacando estas grandes organizaciones criminales para que a largo plazo y pues acabando con ellas se pueda solucionar este tema de los cultivos. Y finalmente, en términos del consumo, lo que se busca es generar un enfoque que se podría decir es diferencial en términos de que al consumidor no se le trata desde una perspectiva de criminal, sino pues entonces se va a abordar desde una perspectiva de salud pública, como también podría decirse que se va a abordar al productor, porque son los ejes o son, digamos, los eslabones más débiles de la cadena productiva en términos de los cultivos de uso ilícito. Entonces, más o menos son, digamos, que los 3 ejes transversales que va a abordar toda la política y el programa de cultivos, digamos, ilícitos. Continuamos en Construyendo con el grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública que siguen respondiendo inquietudes frente al acuerdo. El punto número 5, víctimas, quienes son las más implicadas en este acuerdo. A raíz de eso se han generado ciertas polémicas dependiendo si sí se repararán o no. Es por esta razón que queremos saber acerca del Tribunal para la Paz y la Justicia Transicional. Quisiéramos saber si este tribunal está solo pensado para las FARC. Frente a este tribunal hay que hacer como 2 claridades principalmente. La primera de ellas, no es un tribunal solamente pensado para las FARC, sino es un tribunal al que deberán asistir también los actores que han estado involucrados directa o indirectamente en el conflicto. Y la segunda claridad, pues es que es un tribunal pensado para el resarcimiento de las víctimas, es decir, las víctimas se han constituido en el eje central de estos acuerdos, han tenido
básicamente una influencia en ellos, han participado de los diferentes foros, participaron más bien de los diferentes foros en la construcción del mismo, y por ello la reparación, la restauración, las garantías de no repetición y la verdad pues serán parte también de los mecanismos complementarios que se desarrollarán. En esa medida vale como hacer la claridad que no solamente las FARC han cometido crímenes en el conflicto, sino que hay diferentes actores, y en este acuerdo se reconoce que esos actores también han influido en ello, y en esa medida irán también al tribunal o a la Jurisdicción Especial de Paz. Otra pregunta que surge con respecto de este tribunal y del tema de víctimas es: ¿cuál será el castigo para quienes incumplan los acuerdos y reincidan en conductas delictivas? Bueno, digamos que lo que se esperaría es que dentro de la negociación de paz las personas no reincidan, porque si ya hemos visto todo lo que ha pasado a raíz de este conflicto, pues somos conscientes de que no tenemos que volver a caer en lo mismo. Pero efectivamente a estas personas la justicia en plena será lo que se les va a aplicar. Le damos paso al punto 6 y final del acuerdo que se pactó en La Habana, contando tanto como las delegaciones de gobierno como las delegaciones de las FARC. Implementación, verificación y refrendación. Bueno, sobre este punto no tenemos una pregunta específica para ustedes, pero sí queremos saber cuál es su visión como futuras administradoras públicas, como ciudadanas y como colombianos frente a este tema de la implementación, la refrendación y la verificación del acuerdo. Bueno, respecto a implementación y verificación, los acuerdos van a estar acompañados por la ONU, que es un mecanismo internacional que va a garantizar la efectividad de la aplicación de los acuerdos en el país. Adicional a esto, se va a encontrar con un blindaje jurídico, que son las facultades especiales que se le van a dar al presidente de la República para la efectiva implementación de los acuerdos del fin del conflicto. Y por último, el mecanismo de refrendación es el mecanismo mediante el cual el pueblo colombiano va a decidir si realmente quiere apoyar o no los acuerdos y las negociaciones pactadas en Cuba. Yo creo que para cerrar las discusiones que venimos dando acá como jóvenes y como administradores públicos, es importante que tengamos en cuenta puntos transversales, es decir, aquí en los acuerdos precisamente no se está firmando una negociación del modelo económico, o no se está entregando el país a una de las guerrillas que ha participado realmente en el conflicto, sino se están generando las bases para la construcción de la paz, que pues precisamente nos compete a todos y todas los colombianos, y pues que como administradores públicos debemos entrar a trabajar arduamente pues para implementar no solamente los acuerdos, sino para generar además procesos constitutivos y constituyentes que nos permitan generar pues a largo plazo lo que se ha denominado una paz estable y duradera. Yo, desde mi posición de joven y desde mi posición de futura administradora pública, invito a todos los colombianos este 2 de octubre que voten por una paz estable y duradera y a que deciden el futuro de Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lucía Ortiz Parra. Soy Alejandro. Mi nombre es Nicolás y los vamos a estar acompañando en Construyendo, el programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública.